Invitamos al doctor Javier Ramírez Mejía, ex senador de la República y una de las personas que más conoce sobre el tema financiero y presupuestal de la nación, de los municipios y de los departamentos. Para preguntarle, ha sido presentado el proyecto de presupuesto de la Nación de Colombia para el año 2025 y sobre todo el presupuesto regionalizado. ¿Cómo le fue al Quindío? ¿Usted ya lo miró, ya lo estudió? Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Un abrazo muy especial a usted y a toda la amplia audiencia. Efectivamente, Miguel Ángel, aquí estuve haciendo un comparativo del presupuesto regionalizado del 2024 que fue aprobado efectivamente del Congreso del año pasado y el presupuesto del 2025 que está hoy para discusión del Congreso de la República. Para este año 2024, para el Quindío el gobierno nacional tiene planteado una inversión por 721.240 millones de pesos, año 2024, distribuidos en los diferentes rubros del presupuesto para el Departamento de Inversión. Y para el 2025, el presupuesto que está para estudio del Congreso es por un valor de 661.431 millones, es decir, hay una disminución del 60.000 millones de pesos que corresponde al 8.3 menos de presupuesto, y eso sin contar lo de la inflación. Pero cuando uno revisa algunos rubros de la disminución, ve con enorme preocupación lo siguiente. Por ejemplo, en el sector de deporte y recreación, para este año el gobierno destinó una partida de 21.027 millones de pesos, 2024. El presupuesto que está hoy para deporte del gobierno nacional y para estudio del Congreso es de 768 millones de pesos. Eso significa una disminución del 96% del rubro de deporte y recreación del departamento. Eso es muy grave. Y el otro sector también muy golpeado, como ve uno en este ejercicio, es el sector de la cultura, que disminuye de 14.312 millones de pesos que fue aprobado para este año 2024, el año entrante, según el presupuesto que está discutiendo el Congreso de la República hoy, es de 1.976 millones de pesos para cultura, es decir, una disminución del 86% del presupuesto. En el sector transporte también es muy preocupante, Miguel Ángel. Este año fue aprobado un presupuesto para transporte de 101.000 millones de pesos. Para el año entrante se disminuyó en un 10%, o sea que queda el presupuesto hoy que está en discusión para el 2025 es de 91.000 millones de pesos. Pero esa partida de los 91.000 millones de pesos, el gobierno nacional está incluyendo lo de la carretera Villavicencio desde los Llanos Orientales, Bogotá, Quindío, Valle del Cauca, por un valor de 64.617 millones de pesos. Podrá usted entender, Miguel Ángel, que es una cifra irrisoria para hacer una inversión desde los Llanos Orientales hasta el Valle del Cauca, una partida que está incluida en el presupuesto regionalizado del departamento por 64.617 millones de pesos. Y para la construcción de la carretera, construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera de Cartago, Alcalá, Montenegro, Armenia, una partida de 36.000 millones de pesos. También para mi opinión es una cifra también insignificante para pensar entonces que vayamos a tener nosotros en doble calzada Cartago, Armenia. E igualmente también está una partida dentro de esos 91.000 millones de pesos del total de transporte, el de la variante Calarcá, autopista del Café por el sector de Chagualá, por 3.500 millones de pesos. Si sumamos entonces esas tres partidas que hay de transporte, los 65.000 millones de pesos de Villavicencio, Valle del Cauca,
los 35.000 millones de pesos de Cartago, Armenia, y de lo de la autopista del Café Calarcá por Chagualá de 3.500, eso nos da los 91.000 millones de pesos. Eso en cuanto a la disminución del presupuesto en todos los demás rubros, que es considerable. De pronto hay que resaltar también que donde aumenta el presupuesto es básicamente en el sector de la educación, donde se paga pues todo el tema sobre todo de la universidad pública. Se incrementa. Este año fue aprobado un presupuesto de 2024 por 65.373 millones de pesos y pasa para el 2025 a 191.000 millones de pesos. Eso está garantizando entonces lo de la universidad, lo de la matrícula gratuita. Igualmente lo del PAE, la estampilla pro universidad y los subsidios alivios para la educación superior. Eso hay que resaltarlo en la parte positiva. Y también en la parte de información estadística, que pasa de 671.000 millones de pesos en el presupuesto de 2024 y ahora pasa para el 2025, que está en discusión ese presupuesto en el Congreso de la República, pasa a 34.000 millones de pesos. Esos son básicamente los dos rubros que aumenta el presupuesto, pero también en su conjunto, ya mirándolo, entonces, como lo decía inicialmente, se disminuyen 60.000 millones de pesos el presupuesto regionalizado para el departamento del Quindío 2025 con respecto al 2024. Y hay unos rubros que afectan tremendamente, como el sector de la cultura, el sector del deporte, recreación y el sector de transporte. Y donde se incrementa es básicamente en el sector de la educación y en información estadística. Lo que eso es la realidad. Esa es la situación y muestra una vez más la situación tan compleja que tiene el gobierno nacional de caja y en el recaudo que ha disminuido considerablemente. Doctor Javier, podemos mirar en detalle otra vez el tema de estadística, porque creo que ahí usted dio una información que me parece a mí que está equivocada, que está errada, porque lo tasa en 608.000 millones de pesos contra 32.000 millones de pesos. ¿Podemos, por favor, mirar otra vez este rubro? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, tuve un pequeño error ahí, Miguel Ángel, sobre el tema de, del rubro de información y estadística. Para este año el gobierno nacional había destinado y fue aprobado por el Congreso por 671 millones de pesos. Y el año entrante, en el presupuesto que está hoy para discusión para el 2025, es por una partida de 34.439 millones de pesos. Eso tiene un incremento significativo en el tema de información y estadística. Lo mismo también del rubro de educación, que es muy interesante el incremento que se da, garantizando eso sí toda la gratuidad para la universidad pública. Un abrazo. Me parece muy interesante haber hecho de parte suya esa corrección de ese tema. Finalmente, doctor Javier Ramírez, ¿esto qué significa para el año entrante para el departamento del Quindío? Es decir, ¿cómo nos vamos a ver abocados frente a la inversión con estas cifras que están incluidas en el presupuesto regional de la Nación para el Quindío? Significa que es la demostración de las enormes dificultades que hay para la inversión en el departamento de parte del gobierno nacional y que le corresponde entonces ahora a las autoridades territoriales, llámese el departamento y los alcaldes de cada uno de los municipios, asumir ese faltante en la inversión que se pueda dar por parte del gobierno nacional. Pero también cuando analizamos la situación del departamento y de los municipios no es nada fácil. El recaudo para inversión con recursos propios de las entidades territoriales es muy escasa y eso llevaría entonces a una enorme disminución en la inversión pública, que es muy importante en el tema del mejoramiento de la economía, el circulante que se pueda dar y por lo tanto entonces eso nos lleva a pensar que el año 2025 en cuanto a inversión va a ser muy crítica
y ojalá que las cosas se puedan cambiar, el panorama, que se pueda ir mejorando la economía, para que a la vez entonces el gobierno nacional pueda mejorar sus ingresos y asimismo entonces también mejorar la inversión en las adiciones presupuestales en caso de que se pueda dar ese mejoramiento a la economía para poder invertir en las entidades territoriales. Es muy compleja la situación de la economía nacional y eso se traslada a las entidades territoriales y donde se disminuye considerablemente la inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo. Si no hay generación de empleo, la gente pues tiene menos recursos para poder gastar y al tener menos para gastar, entonces eso disminuye la demanda y por lo tanto entonces es un panorama muy oscuro para lo que se tiene el año entrante a nivel de presupuestal. Obviamente, como siempre, guardando el optimismo, ojalá que ahora que empiece a crecer la economía, eso se traduzca en un mayor beneficio para las entidades territoriales y específicamente para el departamento de Quindío.